El fantasma errante. Yo les había mandado un mensaje hace aproximadamente 2, 3 días. Lo que pasa es que tengo un relato sobre mi papá que a él se le presentó el diablo, el demonio, Órale. por, por palabras, por boca de mi abuelita que en paz descanse. Eh, Hace unos días atrás estaba escuchando uno de sus programas, pues, y me acuerdo tanto que Gina decía que las palabras de la mamá pues tienen como cierto poder, como sí, y Cierto. pues Secretos. si es verdad, pues mi papá fue el que lo vivió en carne propia y pues y así mi papá cuando era muy joven tenía más o menos mi edad, 20, 23 años. Cuando comenzó a trabajar, pues eh, él agarró como un vicio, por decir así, de que terminaba de trabajar y pues se demoraba, salía del trabajo y llegaba tarde a la casa, llegaba 11, 12, 1 de la mañana. Y pues a mi abuelita no le gustaba. Y siempre que él llegaba tarde lo regañaba, le decía que no hiciera eso, que algo le podía pasar, que en las noches solo. Y se me pasó por alto comentarles que nosotros somos del campo. Sí, amigo. Y teníamos una finca, pues entonces ya se imaginarán que allá todo es, pues la distancia que hay de una casa a la otra es un poquito grande. Sí. Y mi papá cada vez que mi abuela le llamaba la atención, nos regañaba, él le contestaba de una manera como muy grosera, así. Pues, a veces uno cuando está en esa edad no, es como, sí, como que no piensa muy bien las cosas. Y él siempre le contestaba así como grosero con ella y pues ella en ocasiones se ponía triste, en ocasiones le daba rabia. Y en una de esas tantas ocasiones que él llegó casi para la madrugada, ella pues como les comentaba le llamó la atención y él pues de igual manera no le gustó tampoco, pues él decía que ya estaba grande, que ya sabía lo que hacía y entonces pues en medio de como esa pequeña discusión que tuvieron, eh, mi papá pues le contestó de una manera no muy buena y que a mi abuela le dio pues un poco de ira, de rabia y tal vez pues de la misma rabia que tenía no pensó lo que dijo y le dijo pues que si seguía portándose de esa manera con ella, en alguno de esos días se le ha de presentar el diablo para que deje de ser así conmigo. Y mi papá pues tampoco le dio importancia, no le prestó atención, siguió normal, se calmaron, pues cada quien se fue a dormir. Pasaron como 8, 15 días. En una de esas ocasiones pues mi papá iba con sus hermanos, mis tíos, Sí. y hay una parte como llegando a la casa a digamos 10, 15 minutos antes de llegar a la finca, a la casa, había un camino
un camino que estaba por donde uno caminaba, eran cultivos de café, y pues en esa zona el café, para que digamos el sol, cuando en temporadas de verano el sol no dañe los cultivos, entonces se plantan árboles altos, grandes, que les pueda proporcionar buena sombra. Sí. Había un árbol que es muy reconocido en esta zona, que se llama guamo. Así pues en mi zona le llamamos así, guamo. Y este es un árbol muy, no sé cómo explicarlo, muy diferente, es un árbol que el árbol estaba plantado de un lado del camino y pasaba por encima del camino y cruzaba hacia el otro lado. Pero lo raro de este árbol es que en la parte del centro, justo donde queda el camino, el árbol hace como una curva y se forma un círculo. O sea, es como si el árbol pasara por encima del camino, hiciera un círculo y siguiera su camino hacia el otro lado y cruzara. Entonces en el centro es raro, porque es como si pareciera un tipo portal o algo así. Y esa noche, ya casi la madrugada, tipo 1, 2 de la mañana, creería yo, cuenta mi papá que venía con mis tíos, y llegando a ese punto donde está el árbol, pues mi papá cuenta que se empezó a sentir raro, que allá esa zona es fría, en esta parte hace mucho frío. Sí. Y él comenzó a sentir más frío de lo normal. Dice que sintió como un escalofrío y comenzó a sentir como si dentro de los cultivos de café lo estuvieran observando. Y cuando iba llegando a este punto, faltaban como 5 metros para llegar al árbol. Dice que de un momento a otro el árbol empezó así a sacudirse, y pues no estaba haciendo así como mucho viento para darle algo lógico y decir, no, es el viento. Entonces él cuenta que cuando se percató, en ese círculo que se formaba el árbol, comenzó a ver como una sombra, como una bruma que se fue formando hasta que se convirtió como en una figura humana. Pero dice mi papá que este ser, este hombre, tenía como una especie de sotana negra, y llegó a un punto en el que le pudo ver la cara, el rostro a este ser, y cuenta mi papá que tenía unos ojos, un tipo rojizo, así como incandescente, como en llama. De la parte de la nariz, cuando respiraba, le salía como humo. Y en la parte de la boca, dice mi papá que le salían como unos colmillos. De la parte de arriba, los colmillos le sobresalían hacia abajo, los colmillos de la parte de abajo le sobresalían hacia arriba. Era un tipo demonio que mi papá dice que él que por poco y se desmaya ahí donde estaba él. Pero lo más raro, Gina, Nacho, es que solamente el único que podía observar ese espectro era él. El único que veía ese demonio
era mi papá, porque él gritaba y le decía a mis tíos, pero mírenlo, mírenlo, él está ahí, ahí está parado, se está riendo. Y mis tíos decían, pero no, no, ¿dónde está? No, yo no veo. Y mi papá seguía insistiendo que sí, que estaba ahí, que ahí estaba, que mírelo, mírelo. Pero pues el único que pudo observarlo fue él. Al cabo como ese evento duró como 2-3 minutos. Cuenta mi papá que de un momento a otro se esfumó este ser, se desapareció así de la nada, y entonces mis tíos, pues como pudieron, agarraron a mi papá, se lo llevaron, y en el momento que llegan a la casa, mi papá entra, y mi papá apenas entra a la casa se desmaya, cayó al piso, se desplomó, y nos dice que no recuerda nada hasta el siguiente día. Y cuando se levantó, pues le contó lo que le había pasado a mi abuela, y pues mi abuela en parte sintió como un poquito de culpa, remordimiento, pues pues se sintió así porque ella decía que por culpa de ella, palabras de ella, era que le había pasado esto a mi papá. Se sentía culpable. Y pues de igual manera a mi papá también le sirvió mucho de experiencia, porque de ahí para acá mi papá cambió con mi abuela, ya no era así con ella, y pues como ustedes se imaginarán tampoco volvió a andar a esas horas de la noche. Pues sí le quedó como ese miedo, como ese trauma de que de pronto en un momento de esos volviera y se le apareciera. Sí. Y ese era mi pequeño relato. Gina, Nacho, Muchas gracias, amigo. muchas gracias por escucharme, por este espacio, y un saludo a todos, Saludos. todos los peludomaníacos. Sí, señor, bien dicho. En próximos días estaré enviándole algunos relatos, que tengo muchos Excelente. por contar. Muchísimas gracias y saludos desde Colombia. Sí, señor. Gracias. Pues amigo. miren, les quería comentar algo. Penosamente, hace 1 año, 4 meses, mi mami falleció. Y siempre he soñado yo a familiares que ya no están, que ya se fueron, mis tíos, primos, familiares cercanos. Pero así, retiradamente, ¿verdad? Pero ahora que mi mami falleció, me llegan, pero sí, juntos con ella. He llegado a soñar hasta 6, 7 familiares ya fallecidos. 2, 3 hermanas de ella, unos sobrinos, unos primos. El chiste que siempre llegan y llegan por mí. Siempre llegan con mucha hambre. Los llevo a comer, a desayunar, no falta. Pero siempre llegan acompañados de mi mamá. No sé si realmente ellos vienen a saludarme en sueños, ¿verdad? Pero sí se me hace curioso. Le platico a mi hermana, le digo, fíjate que soñé a mi tía Carmen, mi tío Lupe, y luego ahí venía un primo de Jorge, le digo con ella. El chiste que se queda mi hermana diciendo, oye, no manches, puros muertos, aparte de mi madre. Dice, qué chistoso. Y sí, pues sí me causa curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué se me juntan tantos familiares muertos? A veces dicen, no, pues llegamos por ti para que vayamos a comer cabeza, o llegamos por ti para ir a comer birria, y así. O llegan a comer a mi casa, pero llegan, te digo, en 3, 4, hasta 5 familiares que ya fallecieron acompañados con mi mamá.
siempre los veo contentos, felices, a mí me da mucho gusto verlos, pero yo en el sueño capto que ellos ya están fallecidos, ¿entiendes? Y digo yo, pues no sé qué estará pasando ahí en mis sueños, pero cuando despierto pues me da gusto que hayan venido a saludarme aunque sea en sueños, y pues los extraño y seguido pienso en ellos y siempre están en mi corazón. Claro, claro. Mi abuelo ya tiene 42 años de muerto. Y también lo sueñas. Y siento que hace 10 años que se me murió. Y te digo, siempre mis deudos están alrededor mío. No les tengo miedo, no hay temor. Nunca fui grosera con ellos, ni fui una mala pariente. Siempre traté de ayudarlos y pues a veces sí me da gusto soñarlos a todos ellos. Bendiciones. A ver qué me puede decir el maestro de mis sueños. A lo mejor ya pronto me voy a ir con ellos. No, ¿qué pasó, amiga? Ya tengo 62 años. Ah, y pues, estás joven, apenas estoy iniciando la contenta. cuarta edad. Ya mis hijos crecieron, se casaron, tengo mis nietos. ¿Ve? Pero ¿De pues veras? todavía le pido a mi Padre Dios que me deje algunos años. Claro, Sí. mi amiga. Quiero seguir viendo crecer mis nietos y pues recordando mis familiares y sobre todo a mi mamita, que la extraño mucho, pero pues he decidido soltarla, dejarla ir, que descanse en paz. Y pues aquí estamos. Tengan mucho éxito en su programa y espero verlos pronto en TikTok para Órale. seguirlos, Ok. para verlos ahí, Bueno, cómo manejan su programa y bien pues bonito. aquí estamos. Una sugerencia muy por lo buena. pronto, escuchando todos sus relatos, saludando a todos los pelumaníacos y pues buenas noches, Que estés muy bien. bendiciones. Pues sí sé que ha habido muchos casos que hacen pacto con el diablo. Sí, no, con un demonio, no con el diablo. Ajá, ok, con un demonio. Con un demonio y esta sí me quedé impactado, pues, que según el demonio la cuidaba a ella Ujú. y que le pasó a Gina, pues, o sea, así de que, bueno, esta muchacha le comentó a él Ujú. que el demonio la cuidaba Sí. y que venía y que entre sus sueños y entre sus cosas, pues, Ujú. pues él venía y decía, no, es que yo no voy a permitir que no te toque ningún demonio más no sé si siguieron la pauta o no. Es que no. Ahorita de primera instancia no lo No ubicamos. lo recuerdo, sí, no lo ubico precisamente así por el nombre. Imagínate, amigo, nada más, así como para ir haciendo cuentas, nuestro querido Juan se nos adelantó hace 11 años. Y aparte, ¿cuándo habrá sido ese caso tan específico? Juan estuvo 11 años también en la conducción, ¿no? ¿En qué momento habrá sido? ¿Tú recuerdas más o menos el año? La mera verdad no, yo ¿No? nada más escuché Ok. el audio, pues. Sí. Sí, no recuerdo, mi querido amigo. Lo que solíamos hacer en estos casos era que, de acuerdo a las inclinaciones de la persona interesada, se le podría canalizar, ya sea con nuestro asesor parapsicólogo, que es el maestro Soham, o ya si era el caso con el pastor Hugo Álvarez. Eso era lo que nosotros solíamos hacer. Pero el pastor sigue viviendo, sí. Sí, tiene rato que no tengo contacto. Qué buena pregunta me haces, Lo voy a buscar en estos días para saludarlo, porque ya tiene ratito que no platico Pero con él. sí no nos hemos enterado que haya fallecido. Ajá, no, pero no sé si todavía esté trabajando. Haciendo un recuento, pues
el pastor ya debería estar en su jubilación, algo así me andaba platicando hace tiempo. Pero bueno, voy a investigar, mi querido amigo. Ok, bueno, entonces vamos a lo que yo te iba a contar. Adelante. ¿Te parece? Sí, claro. Ok, bueno, yo te iba a contar sobre, no, ya es un relato que ya les conté la otra vez, pero pues para recordar. Ajá. Sobre la Ouija. A ver, platícanos. Adelante. La Ouija, haz de cuenta que, pues, por lo regular todos tenemos en cuenta que es un tablero. Ajá, sí. Con lo que pone la letra, pues. El indicador, el cursor, otros le llaman el oráculo, otros le dicen el triangulito, pero vamos, el indicador, ¿no? Sí, el indicador, vaya. Okay. Algo general, el indicador. Uh-huh. Y haz de cuenta que pues mi experiencia no es así. Ajá. No es con algo físico, es con algo pues electrónico, pues con una computadora. Uh-huh. Entonces haz de cuenta, pues mi nombre es Ernesto Manuel Rebollo Centeno. Sí, señor. Bueno, ya. Y haz de cuenta que vino un muchacho una vez. Yo me le paré atrás de la persona y me acuerdo que en ese tiempo habían los cibers. Ajá, cibercafé. Donde te rentaban tu computadora, así tu pantallota y X o Y. Es correcto. Y viene el vato, el chavo. Viene el vato y le pregunta, oye, y Emanuel, ¿cómo se va a morir? Ah, chis, qué pregunta tan fuerte. Ajá. Sí, se lo preguntó y ya de cuenta que neta yo no soy malo, pues. A mí me gustaría decir que soy malo, neta, no lo soy muy noble, pues. Ok. A mí méteme una cachetada, yo me alejo. 2, ya te mato. Órale. ¿Para qué tanta Pues sí. violencia, amigo? Pues sí, no, dos cachetadas, pues no, ¿quién las va a soportar? Pero bueno, ya, ese no es el asunto, la violencia no es el asunto. Ok. Y haz de cuenta que viene y le dice la Ouija pues electrónica, le dice, no me estés preguntando sobre él. Bueno, yo pongo mi teoría. Y sí, de que sobre él no me preguntes porque no sé qué. Uh-huh. Yo le llegué a te voy a decir qué fue lo que pasó. Él le preguntó, oye, ¿quién es el que está atrás de mí? No, pues se llama Ernesto. Oye, Manuel, no me acuerdo, uno de los dos nombres le dijo, pero sí se lo dijo. Se llama Ernesto. Sí. Y yo me saqué de onda, pues, o sea, ¿cómo un programa va a saber que yo me llamo Ernesto o que yo me llamo Emanuel? Uh-huh. Así de la nada. Sí. Y ya fue que le preguntó, ¿y cómo se va a morir él? No, pues es que no estés preguntando eso. Sí. Entonces, pues a lo último, pues lo que pasó fue que yo le pregunté a él, oye, ¿y qué onda? ¿Y cómo le hiciste para jugar a la Ouija? No, es que yo tuve que llegar a un panteón y tuve que hacer, no sé, me dijo ahí, me dio un ritual para que ella me comenzara a contestar. Uh-huh. Pero a lo que yo voy, licenciado Nacho, Sí. yo le hago la pregunta. Ajá. O sea, ¿cómo es que todo eso se puede parametrar a cuestión de que la persona pueda hacer esto y le pueda contestar algo electrónico? O sea, ¿cómo se manejan las energías o cómo es eso? O sea, tu pregunta es si la Ouija electrónica también funciona. Pues hasta donde yo lo vi, sí funciona. Uh-huh.
Ok, pues mira, aquí el punto es lo más importante que siempre hemos platicado de ello. Se trata justamente de la intención. ¿Cómo es que puede adivinar esos datos de mí? ¿Cómo puede saberlos? Pues resulta de que también estás aplicando el mismo criterio que ocupas para manejar la tabla física. Es decir, que tú estás también poniendo, digamos que la intención, el deseo, tu voluntad para que el tablero, ya sea digital o sea físico, te responda. Y es ahí. Ahora, hay un punto muy interesante. Se supone que todos estos seres se mueven a través de la energía. Ellos son energía. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Entonces, estos seres utilizan energía, y en este caso, el transductor, es decir, la forma en que tú puedes entender esa energía o sentirla, es justamente a través del tablero Ouija y a través de esta plataforma o de este juego, esa aplicación, no sé de qué se trata en específico, pero el punto es ese. La esencia es que tú quieres, tú te pones con el afán de recibir, es decir, tú te comportas como un receptor, y entonces esa es una de las probabilidades, mi amigo, de que por esa razón contesta y con pues tanta certeza. Pero haz de cuenta, sí, yo alcanzo a entender esa parte. Tiene que haber voluntad. Si no hay voluntad, no hay camino. Ajá. Si tú no tienes la voluntad de hacer algo que no quieras hacer, eso no va a hacer. ¿Qué es lo que consigue la acción? Pues la acción de que, no, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero contactarme con un espíritu. Uh-huh. Y si yo vengo y si yo tengo tanta apatía o tanta flojera, no voy a conseguir nada, pues. Ajá. No lo consigo. Ajá. Y yo tengo la energía y yo vengo y hago y acciono, uh-huh, yo la voy a conseguir. Así como te dije del chavo pues. Uh-huh. Que fue algo que me llegó a sorprender en cierto grado, pero pues te soy sincero, yo en manejo de energías, pues igual a mí se me ha subido el muerto. Una vez salí de un bar. Uh-huh. Yo estaba trabajando en un bar y la mera verdad, yo vendía una que otra cosilla y trabajaba de mesero. Sí. Y haz de cuenta que yo donde me acosté en la cama esa vez, y me acuerdo que vino y sentí que una urna pesada o un cuerpo pesado se sentó al lado de mí. Yo me acuerdo que estaba hacia la pared. Hacia la pared se sentó, se acostó, todavía me acuerdo se acostó y vino y me tiró un brazo encima. Ok. Yo me acuerdo que su brazo era pesadísimo. Uh-huh. Y yo venía y por más católico que yo hubiera sido, o por más católico que yo sepa, pues, o sea, no lo soy, pero sí sé oraciones. Sí. Te juro que neta, yo así de que Padre Nuestro que estás en el cielo santo, no, del Padre Nuestro no salía. Padre Nuestro, uh-huh, Padre Nuestro, no salía. Sí, es natural por el estrés que se está viviendo en ese momento, mi amigo. Necesitas tener mucho temple para poder guardar la calma. Así que sí, no lo dudo. Pero fíjate que aún así, aunque tú nada más por el miedo, por el nervio, por lo que sea, solamente repitas Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro, con el simple hecho de repetirlo, esto funciona para ti, digamos que para salir avante de esta situación.
Porque acuérdate que también lo principal es la intención. Entonces también en este caso, aunque tú no digas la oración completa, el hecho de tú intentar hacerlo, porque esa es tu intención, es suficiente, mi amigo. Porque yo te aseguro que te ayudó, ¿no? Aunque no lo digas bien, nada más Padre nuestro, eso te sirvió, ¿o no? De hecho, yo escuché un relato igual de un chavo. Ajá. Y ahí decía, no, es que yo peleaba con demonios. Y que tú le respondías, ¿cómo es que tú peleas con demonios? Si los demonios, no hay comparación, pues. No hay comparación tuya con un demonio. El demonio es inteligente, el demonio sabe tus pensamientos. Ajá. Bueno, el demonio no sabe tus pensamientos. El demonio intuye lo que tú estás pensando. Exactamente. O sea, el demonio es inteligente. Es súper inteligente. No sé si te acuerdas de mí, que yo te dije que yo viví con un brujo. Sí, más o menos. Sí, te ubico perfecto, mi amigo. Y que has participado ya con nosotros varias veces. Ajá. ¿Y cuál es el punto ahí, mi querido hermano? Yo viví con un brujo y créeme que intuir a una persona y saber qué es lo que piensa, no es difícil. Ok. Sí, una vez que tienes una práctica, una vez que sabes interpretar las gesticulaciones de la gente, una vez que bueno, se convierten en una especie de psicólogos, ¿no? Los brujos. Claro. Y se dan cuenta perfecto el problema que trae la persona que viene a consultar. O sea, eso sí es inminente. Y sin contar que también los demonios pueden actuar a través de ellos. Así es. En esa sí. Uh-huh. Es como, yo con este brujo que viví, yo vivía en un cuarto donde había un altar hacia la Santa Muerte. Sí. Y una vez me jalaron el brazo y la mera verdad yo dije, no, pues esto pues prácticamente no es mío. Sí. No es mío, pero lo acepto, pues no sé por qué cuestiones. Quizás lo necesitaba, quizás estaba por necesidad. Uh-huh. Pero sí, o sea, lo último, ¿qué fue lo que pasó con él? Con él sí, murió muy feo. Yo le ayudé en su momento. De las Santas Muertes, pues hasta donde yo sé, yo hice lo que decía el señor Juan Ramón. Uh-huh. Pues regálalas. Sí. Y eran unas grandotas, eran como unas de 1 metro, casi, sí, como de 1 metro. Era una blanca, era una roja y era una negra. Sí. Había una que estaba así con sus garras, así, bueno, con los huesitos, y agarraba un mundo. Uh-huh. Yo las regalé. ¿A quién se las regalaste? La regalé a la gente de La Maña. Ok. De La Maña significa de gente de... Sí, sí. A cosas malas. Sí, sí, no te preocupes, ya lo entendemos, claro que sí. Pues sí, amigo, pues fíjate que así funciona de repente este mundo de lo espiritual. Siempre ustedes comentan aquí en el chat y en las conversaciones, dice, como existe lo bueno, existe lo malo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, es verdad, mi querido amigo Emanuel, pues un gustazo como siempre platicar contigo y pues vamos a seguirle, ¿no? Escuchando historias. Hola Gino y Nacho, mi nombre es Belén Ayala, los sigo constantemente, ya sea en vivo o por el podcast. Yo les quiero contar una historia que realmente es una experiencia, pero de mi papá. Él nos cuenta que cuando él era muy pequeño, siempre andaba junto con mi abuelo. Iban para muchos lados. Si él iba lejos del pueblo donde habían nacido o de donde eran, pues siempre lo jalaba, se lo llevaba. Entonces dice,
o bueno, nos cuenta que hubo una ocasión en la que él pues tenía un pendiente que arreglar, un asunto personal donde no podía llevar a mi papá. El caso es que lo dejó encargado con una señora a la que le pagaba, no sé si 5 centavos o cantidades que realmente se acostumbraban en esos años. Lo deja encargado por unos días. Entonces, pues se va, mi papá se queda con esta señora, donde pues llegó un día en el que pues de alguna manera pues creo que él se había tardado, entonces él siempre lo mandaban pues a hacer mandados, a varias cosas para que él pudiera apoyar, porque pues mi papá no regresaba por él. Entonces en una ocasión él, estando en esa casa, dice que ve a mi abuelo, pero retirado de donde él estaba. Se quedan parados los dos viendo de frente. Cuando mi papá que él solo le veía el sombrero, porque ellos son de Michoacán, usaba el sombrero muy grande, mi abuelo era muy alto, creo que medía casi 1,90, algunas situaciones. Entonces dice que lo ve de frente y mi abuelo le dice que ya llegó por él, que ya se vayan. Cuenta mi papá que a él no le dio mucha confianza realmente. O sea, sí sabía que era mi abuelo, pero decía que como que no le inspiraba cierta confianza, inclusive ni de acercarse. Y también cuenta que mi abuelo no se movía de donde estaba parado, tampoco podía acercarse. Entonces, como a mi papá no le dio esa confianza, le dice a mi abuelo, pues si ya veniste por mí, si ya nos vamos, pues entra y dile a la señora que pues que ya nos vamos, ¿no? Y págale. Pero mi abuelo le dijo, pues que yo no puedo hacer eso, yo nada más vine por ti, así es que pues ya vámonos. Y mi papá eso le dice, pues yo no me voy, por lo mismo de que no le daba confianza, ¿no? Entonces mi abuelo le dice a su vez, ¿seguro? Y le dije, sí, yo aquí me quedo. ¿Seguro que te quedas? Sí, yo me quedo. Entonces dice que mi abuelo se dio la media vuelta y se fue caminando hasta que lo perdió de vista, pero era tanta su incertidumbre de que si era o no era mi abuelo, que echó la carrera, porque él decía, yo ahorita tengo que encontrar aunque sea los pasos, ¿no? Porque me imagino que pues en esos años pues era todo de tierra, ¿no? Sí. Entonces cuenta mi papá que él, cuando trató de buscarlo, cuando se dio la vuelta, pues realmente ya no lo vio. Entonces decía, no se pudo haber ido tan lejos en tan poco tiempo, y tanto dice que pues él buscó las huellas de mi abuelo y pues realmente nunca las encontró. Después de un tiempo regresan sus hermanos por él y también él andando en la calle se encuentra un señor y le dice, ay, pobre de ti, que eres el hijo de don Guadalupe o alguna situación así, se llama mi abuelo. Entonces le dice, pobre de ti, mijo, pues es que pues te quedaste solito. Y le dice, no, pues como que me quedé solito, ¿no? Pues le dice, pues sí, pues es que a tu papá lo mataron. Entonces mi papá dice, ¿cómo que lo mataron? Pues es que eso no es cierto, ¿no? Pues yo lo acabo de ver. Y le dijo, no, mi hijo, a tu papá lo mataron hace un tiempo. Entonces coincide con que él cuenta también que sus hermanos, mis tíos, también fueron los que le dijeron que efectivamente que mi abuelo lo habían matado. Entonces pues él piensa que mi abuelo fue por él, ¿no? O sea, y la suerte fue que pues a lo mejor si él hubiera accedido a irse con él, pues quién sabe qué hubiera pasado con mi papá, ¿no? Eso. O qué misterio habría de que de alguna manera una persona se pueda llevar a otra persona, perdón. Y qué pasa con el cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuál sería o cómo sería esa finalidad? Sería una de las preguntas. Pero pues él decidió no irse y pues simplemente nos contó esa historia y pues efectivamente a mi abuelo lo habían matado por una riña que tuvo.
Espero les guste el relato, les mando muchos saludos y después estamos en contacto porque tengo muchas historias que contar. Buenas noches, Nacho. Saludos. Habla Luis Sánchez de acá de Durango. Saludos, Luis. Bienvenido. ¿Y nos quieres platicar algo? Sí, mira, te quería hacer un comentario. Uh-huh. Pues yo creo que a todos nos han sucedido diversas anécdotas. Ajá. Y hay anécdotas que nos dejan muy marcados. Ajá. Por ejemplo, hablaban el día de ayer del señor, no me acuerdo si es Antus o Antunes, el locutor de Coahuila. Ajá. Que él durante esos comentarios hablaba también de percepciones, de cosas que le pasaban, etcétera. Anuar, ¿no? Y al inicio del programa ustedes decían y comentaban de que querían hablar de las percepciones, del futurismo o cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema que yo les quiero tocar es algo que a mí me sucedió en el año del 99. Una cosa muy curiosa, todo el mundo queremos saber prácticamente de nuestro futuro, ¿verdad? Uh-huh. Cómo nos va a ir, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, si vamos a tener dinero, si nos vamos a ganar la lotería, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ajá, sí. Sí, cuando a nosotros nos previenen de algo, difícilmente nos damos cuenta. Y este fue mi caso. Yo pasaba en aquellos años de un problema de índole familiar muy fuerte, ¿verdad? Pero pues yo nunca me imaginé que esta situación no fuera a ocurrir. Me encontraba muy decaído. Sí. Y había yo salido a viajar al puerto de Veracruz, meditando porque estaban pasando todas estas cosas, qué iba a suceder más adelante, etcétera, etcétera. Bien, para no hacer esto tan largo, en esa ocasión yo voy caminando por el puerto. Uh-huh. Y se me toca una señora gitana. Entonces, lamentablemente siempre tenemos ciertas ideas de este tipo de personas, ¿verdad? Sí. Y curiosamente esta señora se me queda viendo y se me para de frente y me dice: tú tienes un problema. Todos tenemos problemas, a final de cuentas, ¿verdad? Uh-huh. Y quisiéramos prácticamente que nos dijeran cómo solucionar nuestros problemas para el futuro. Uh-huh. Yo no sé por qué, pero esta señora me vio mi futuro. Uh-huh. Empieza ella a verme, empieza a platicarme: tú necesitas que te hablen de tu futuro, tú necesitas ver lo que te va a pasar, necesito platicar contigo, necesito decirte. Pero en realidad yo no creía en este tipo de personas. ¿Por qué? Porque hay mucho chantajista también, ¿verdad? Charlatán, sí. Mucho charlatán, exactamente. Curiosamente esta señora me dice: te leo la mano. Y yo por acá internamente dije: me quieren ver la cara, ¿verdad? Prácticamente. Uh-huh. Sí. Entonces dije: bueno, pues vamos a ver qué me dice, a ver qué me comenta. Y de todo lo que me comenta la señora, me dice: ten cuidado porque te van a traicionar. Pero yo no le tomé mucha atención a esas palabras, sí, porque yo traía mi cabeza en los problemas que yo tenía. Entonces no le presté mucha atención a la señora. Uh-huh. Y total que la señora me decía que ella quería leerme el futuro. Antepongo que esto era una señora mayor, no era una señora joven. Uh-huh. No nada más estaba ella, yo alcancé a ver a varias jóvenes también vestidas de gitana, prácticamente pues haciendo su trabajo, ¿verdad? De lo que ellas sabían hacer. Sí. Tenía algo que yo no puedo describir, pero me estaba ella diciendo lo que me estaba pasando y lo que me iba a pasar.
Bueno, yo no le creí mucho y dije entre mí, para mí que esta persona quiere que yo le pregunte lo que todo el mundo le pregunta, ¿no? ¿Cómo me va a ir en el amor? Si voy a tener dinero, si voy a tener esto, si voy a tener lo otro. Sí. Y a mí se me ocurrió tentarla. Y le digo, sabiendo que la gente normalmente pregunta eso, le digo yo a esta señora, ¿y cómo me va a ir en mi trabajo? Ella se dio cuenta que yo traté de forzarle su contestación. Se me queda bien en los ojos y me dice la señora, sí, no tengas problemas, toda tu vida vas a tener trabajo. Eso fue todo. Eso fue todo. Fueron otras cosas más, pero de otro tipo que sucedieron ahí. Le pagué a la señora, nos despedimos, yo me retiré, pero yo seguía con mi problema. Esto, antepongo, sucedió en el mes de marzo del año del 99. Curiosamente, 2 días después yo regreso a la Ciudad de México y recibo una traición familiar horrible. Curioso. Sí. Entonces, yo lo que quería comentar era que a veces queremos que nos digan cómo nos va a ir. Sí. Y cuando realmente tenemos a alguien que nos está diciendo lo que nos va a pasar, no le prestamos atención. No le prestamos atención y siempre hay alguien ahí que nos puede guiar, pero no nos damos cuenta hasta tiempo después. ¿Por qué comento todo esto? Cuando yo regreso y recibo esa traición, y fue una traición fuertísima, muy fuerte, resulta de que yo no me acordaba del asunto de la señora gitana. Yo me acordé 2 semanas después y volví a regresar de la Ciudad de México al puerto de Veracruz para tratar de encontrarla. Por ende, nunca la encontré. Entonces, eso de las cuestiones futuristas que quisiéramos que nos hablen, a veces no nos damos cuenta. Sí. Pero alguien nos dice, y puede ser algo extra normal, paranormal, como no sé qué palabras se pueden utilizar, ¿verdad? Pero hay lo que nos va a pasar, pero difícilmente nos damos cuenta. Claro. O sea, las cosas ocurren, lo notemos o no, nos demos cuenta o no, las cosas pasan, ¿verdad? Exactamente. Y nos damos cuenta tiempo después. De que estaban advirtiendo de que algo nos iba a suceder, pero no lo entendimos en el momento. ¿Y a cuánta gente no le sucede esto? Yo pienso que a muchísima. Sí, claro. ¿Verdad? Por eso era el comentario de hacerles ver una anécdota que a mí me había sucedido, que yo no entendí en el momento. Cuando lo comprendí, pues ya era demasiado tarde. Ok, ya sí, claro. Y difícilmente nos damos cuenta de lo que nos sucede. Son ángeles, pudiera yo decirlo, ¿no? Oye, amigo, y cuando se te acercó la gitana, ¿tú aceptaste que te dijera tu presente, tu pasado y tu futuro, como te dicen ellos? ¿Tú lo aceptaste o ella fue un poco impositiva en esto? No, ella hasta eso fue muy respetuosa, la señora. Mucho, muy respetuosa, sí. Pero ella insistía en que me leyera la mano. Sí. Pero yo fui escéptico. Yo fui muy escéptico y lo primero que pensé en ese momento es, pues me quieren ver la cara de tonto o me quieren sacar el dinero, algo así por el estilo, ¿no? Sí. Pero no era así, sino más bien era alguien había mandado a alguien, ¿verdad? Que no puedo describir, para prevenirme de lo que me iba a suceder. Yo más bien así lo veo. Y son cosas que pudiera considerar hasta paranormales. Claro. ¿Verdad? Que por eso insisto, ¿a cuánto nos sucede esto
¿cuántos nos damos cuenta realmente de lo que nos están advirtiendo? Sí. Muy pocos, muy pocos. No sé si a ustedes, Nachito, allí, aquí en alguna función les haya pasado algo similar, pero yo pienso que sí. Ok, pues fíjate, mi amigo, que sí, en alguna ocasión ha habido aproximaciones de personas, pero yo soy muy tajante en ese sentido. Digo, ya cada quien tiene sus ideas y cada quien puede, digamos, que hacer lo que se le dé la gana con respecto a este tipo de creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he permitido que me lean la mano ni que me tiren las cartas. No va dentro de mis convicciones. Sé que existe, sé que hay manifestaciones, sé que puede haber mensajes, pero yo en lo personal nunca he necesitado o he recurrido a este tipo de consultas, amigo. Sí, no, bueno, yo tampoco, yo no lo busqué. Quiero anteponer que yo no busqué eso. Claro. Simplemente cayó de la nada. Sí. Y cayó en el momento que pudiera yo considerar más oportuno. ¿Verdad? Sí. Nada más. Yo no lo tomé como si fuera algo que necesitara saber. Simplemente algo que estaba pasando y ocurriendo, porque, repito, fui muy escéptico y todavía la pensé a ver qué me contestaba, pero yo miré en sus ojos que se dio cuenta que yo le estaba tentando. Ajá. Ok. Pero no me di cuenta hasta tiempo después, ya cuando tuve este problema, una traición familiar, reitero, muy fuerte, donde lamentablemente pues ya no pude yo continuar con mi familia. De ese tamaño fue la traición. Fuerte, sí. Que son ya cosas que pues que tarda uno mucho tiempo en explicarlas, ¿verdad? Sí, está bien, no te apures, mi querido amigo. Sí, efectivamente, o sea, yo no dudo que exista esa capacidad. Yo más bien es una creencia personal en donde yo digo, pues lo que me vaya a suceder, va a suceder. Que sea así. No necesito yo investigar, porque pues esa es mi confianza que tengo yo en Dios, ¿no? O sea, pero ya reitero, es mi percepción. Y por eso es que yo nunca, no es que dude de que estas cosas existen, sí existen. No es que dude que te digan cómo va a ser tu futuro, cómo te está yendo, no lo dudo. Pero yo prefiero, digamos, que guardarme la sorpresa para cuando me toque, lo que me vaya a suceder. Confío en eso, vamos. Sí, lo entiendo mucho. Lo entiendo. Yo, ahí de eso, yo insisto, no he vuelto, he ido a buscar, ni he ido a que me echen cartas y todo eso para verlo. Sí. Realmente en lo personal eso tampoco me interesa, pero me llama mucho la atención esa situación que me sucedió. Claro. Y tuvo un costo enorme, muy grande, mucho, muy grande, y que no alcancé a oírlo. No tuve el oído para poder escuchar lo que me estaban diciendo en ese momento. Sí. Tal vez era una advertencia. Sí, tal vez. Pero, no lo sé, no lo sé, pero suceden cosas que podemos, bueno, yo las considero paranormales, porque no creo que me vuelva a pasar en la vida. Ajá, claro. No creo que me vuelva a pasar. Pero bueno, este es mi comentario, Nachito, que les quería hacer. Mi querido Luis, muchísimas gracias por participar con nosotros. Pues espero que no sea la última vez que charlamos, que haya más aportaciones de tu parte aquí con el programa. Sí, definitivamente. Hay muchas otras anécdotas que me han sucedido, que ya habrá también la oportunidad para podérselas comentar, para que también los demás oyentes
puedan pues participar y hacer sus comentarios de lo que cada uno le ha sucedido, ¿verdad? Correcto, mi amigo. Pues que tengas una estupenda noche. El fantasma errante.